Hola, muy buenas noches. El día de hoy yo vengo a hablarles del libro Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, del escritor Walter Rizzo. Vengo a explicarles cómo se ve reflejada la adecuación, la cohesión y la coherencia en este texto. Así que empecemos. Bueno, para ponerlos más en contexto, quiero hablar de la vida personal del señor Walter Rizzo. Él es doctor en psicología, un especialista en terapia cognitiva y con un magíster en bioética. Él desde hace 30 años trabaja como un psicólogo clínico y practica alternamente con el ejercicio de la cátedra universitaria y con la realización de publicaciones científicas y de divulgación en distintos medios. También actualmente es un profesor de terapia cognitiva en diversas universidades e institutos de Latinoamérica y España y es presidente honorario de la Asociación Colombiana de Terapia Cognitiva. Sabemos que sus libros han cumplido el propósito de crear estilos de vida saludable en distintos ámbitos y se han traducido a más de 10 idiomas. Bueno, adentrándonos más en lo que es el texto, este se basa en que hay relaciones afectivas y personas que nos marcan a fuego, como si se enquistaron en nuestro ADN y en la esencia que nos define. Digamos que cuando esto ocurre no solo vivimos con ellas, sino pues por ellas, es lo que el autor explica en su libro, lo cual complica cualquier rompimiento o disolución. Perder a esas personas lo que genera es un vacío angustiante y devastador, y en otros casos la gente que se separa o es abandonada por su compañero o compañera se pierde a sí mismo en un laberinto de dolor y de separación. ¿Qué es lo que busca este libro? Exactamente eso. ¿Cómo superar la ausencia de quien fue vital para nuestra vida amorosa? Pues digamos que no se trata solamente de olvidar literariamente a quien quisiste alguna vez o aún amas, y tampoco de ignorar su existencia o desconocer la historia del vínculo que sostuviste con esa persona. Lo que busca el libro es lograr un duelo afectivo bien llevado, y poder recordar sin dolor, sin amor y sin sentimientos y resentimientos a esa persona. Digamos que el propósito que tiene el autor con este libro es que claramente no se va a eliminar el dolor que necesariamente se debe sentir para salir adelante, pero por decirlo así, lo hará más comprensivo y más llevadero. Lo transformará en un sufrimiento útil. Incluso también es posible que el trauma que hoy desmorona a muchas personas invierta su tendencia y te lleve a un crecimiento postraumático a partir del cual desarrolles tu potencialidad como nunca lo habías hecho antes. Este libro más que todo es eso, una guía de cómo poder sobrellevar, de poder entender lo que es una ruptura amorosa, y de poder entender cuáles son todas las facetas que pasa uno después de una ruptura amorosa, para así poderlo tener más llevadero y poderlo hacer más fácil. Bueno, en términos de la adecuación, este libro puede estar dirigido para jóvenes, adolescentes, incluso también para adultos. Considero yo que hasta los 40 años de edad o más, que si es adecuado, sí es un libro adecuado, porque estamos tratando lo que es la psicología, la depresión por una ruptura amorosa, y considero que es un tema que es muy importante de tratar ahorita en este momento en la sociedad, porque como bien sabemos acabamos de atravesar por una pandemia mundial, y esto nos dejó muchas secuelas de muchas cosas, incluso depresiones por parte de una relación. Puede que se terminaran, puede que salieran mal, puede que no estén funcionando de la mejor manera. Conclusión, nos trae cierta depresión y ansiedad, y este libro precisamente es para eso, o es como una guía para poder manejar esa depresión y esa ansiedad, para poder entender el porqué y para poder sobrellevar las cosas de una mejor manera.
El libro tiene un lenguaje manejado apto y correcto. Es un libro entendible en todo sentido para el público tan amplio que maneja. Entonces, sí, el libro tiene adecuación ahorita en este momento en la sociedad y para las personas que viven hoy en día este tipo de enfermedad como la depresión y la ansiedad. En términos de la coherencia es la propiedad por la cual los enunciados que forman un texto transmiten un sentido único y completo, es decir, todo se refiere a un mismo tema. Y sí, este libro de Ya te dije adiós, ahora como te olvido, tiene una muy buena coherencia. Primero, porque tiene una relación temática, habla todo el tiempo de exactamente lo mismo, que es que cómo tener un buen duelo, cómo superar una ruptura amorosa y cómo saber sobrellevar las cosas. Siempre es la misma temática. Nunca se contradice en ningún momento que diga es que tenemos que hacer esto, tenemos que, por ejemplo, esperar a que el tiempo transcurra y luego decir, pero es que con el tiempo las cosas no van a sanar. Nunca se ve reflejado una contradicción de un argumento en el texto. También tiene una intención y una situación comunicativa. ¿Cuál es la intención? Exactamente como ya lo dije, saber soltar una relación de una manera definitiva y saber llevarlo de buena manera, no caer en cosas tan fuertes como una depresión o una ansiedad, sino poder llevar las cosas de una buena manera, poder tener un buen duelo, poder tener una buena superación con los paso a paso que nos expresa el libro. Bueno, y en la cohesión es la característica de los textos relacionada con la corrección de su construcción gramatical. La cohesión puede considerarse, por lo tanto, pues una propiedad meramente lingüística que actúa como un mecanismo de conexión entre los distintos elementos que constituyen un texto. Entonces, ¿qué podemos reflejar? ¿Qué podemos observar en este texto? La cohesión de este texto tiene recursos tanto semánticos como recursos sistemáticos. Los recursos semánticos, ¿por qué? Porque hay una red léxica que nos lleva a una progresión temática, que es que nos lleva todo el tiempo por un mismo camino, hasta llegar a un objetivo que ya sabemos cuál es, y es tener un buen duelo en una ruptura amorosa. En los recursos sistemáticos tiene variedad de conectores. Por ejemplo, la enumeración. ¿Por qué? Por el paso a paso. Nos dicen, primer paso, ¿qué tienes que hacer? Como lo dice acá en el texto, el primer capítulo, el primer paso es, esto no me puede estar pasando a mí. ¿Cuál es ese primer paso? La aceptación de las cosas. Y asimismo podemos ver en el libro, en el texto, cómo va enumerando los paso a paso, cómo va enumerando las cosas que debemos hacer, cómo nos va enumerando la cantidad de cosas que debemos asimilar y que debemos ir sanando en el proceso. También tiene un conector de consecuencia. ¿Por qué? Porque en el libro nos habla también de que todas las cosas pasan por algo, por una razón, tienen una consecuencia de ser. Y también tienen unos conectores de lo que es la amplificación. ¿Por qué? Porque asimismo va amplificando todo, va sumando todo, va mejorando todo. Y como lo leíamos al comienzo, no es que simplemente me olvide de todo lo sucedido, no es que simplemente sane porque sí, deje todo en el olvido, tenga rencores ni nada, sino que todo es una amplificación de esto está por tal motivo, esto pasa por tal cosa. Nos pone ejemplos de situaciones, ejemplos puntuales y concretos de situaciones, el por qué puede pasar esto.
el por qué puede haber ocurrido esto, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué lo manejamos de la manera en que lo hacemos. Entonces todo tiene una ejemplificación y esos son los conectores principales que se ven en el libro. Por eso considero que tiene una muy buena cohesión y, como ya lo había dicho en los temas anteriores, también tiene una buena coherencia y tiene una buena adecuación. En general el libro es muy completo y tiene muchas cosas positivas y a favor de uno. Bueno, y ya por último, para ir cerrando y despedirnos y darle una buena despedida también a este libro, es importante saber que en este libro se encontrará una guía práctica que te ayudará a superar la pérdida afectiva y a sobrevivir dignamente. Claro está que leerlo no eliminará el dolor que necesariamente se debe sentir para poder salir adelante, pero lo hará más comprensivo y llevadero y lo transformará en un sufrimiento útil. Y recuerda, toma la decisión de soltar de la manera más definitiva los lastres afectivos que no te dejan crecer y te sorprenderás de lo que eres capaz. Que tu fortaleza interior marque el paso de un adiós definitivo y contundente. Muchas gracias y espero que todo haya sido muy claro y que hayan tenido cierto interés por el libro porque es muy bueno.